Yo hace más o menos unos 11 años que empecé a trabajar con la realidad de las mujeres en los territorios de frontera de Sudamérica, ¿no? Medio que no fue por elección, me quedé desempleada trabajando, terminé mi doctorado en España, me quedé desempleada y hice un concurso para Chile y me fui a vivir en el desierto de Atacama y entré a trabajar en un proyecto de investigación que estudiaba la migración indígena en en la industria minera del desierto de Atacama, un ambiente súper árido, súper así como difícil humanamente, ¿no? Y este proyecto, que estaba dirigido por hombres, preguntaba sobre la inmigración, pero ellos llegaron a un problema, porque a la hora de implementar el proyecto se dieron cuenta de que había muchas mujeres y ellos, los colegas, no habían pensado que podía haber mujeres migrantes en este territorio. Entonces me contrataron un poco para resolver la cuestión femenina de la muestra de investigación. Y ahí terminé yo investigando la migración femenina indígena, primero entre Argentina, Bolivia y Chile, y después entre Chile, Perú y Bolivia. Que me empezó a llamar la atención que la literatura latinoamericana abordaba la cuestión de la violencia solo en la frontera México-Estados Unidos. Y yo dije, bueno, acá hay que empezar a preguntar en América del Sur sobre la formación de esas fronteras y la repercusión de esta violencia histórica en los días actuales. Entonces yo dije, ¿cuál es el hotspot de las fronteras en Sudamérica? ¿No? El punto más, bueno, la triple frontera del Paraná, que hasta película hacen de ella, ¿no? Que es una frontera cinematográfica por el tráfico de drogas, de personas, de mercancías. Es una frontera así como muy wow, ¿no? Entonces empecé a estudiar la frontera y dije, bueno, se formó con una guerra también, igual que la frontera, la tríplice frontera andina, ¿no? Con la guerra del Pacífico, se formó con la guerra del Paraguay. Y en esta guerra me pregunté, ¿naturalizaron también la violencia de género? Y ahí empecé a estudiar la historia y sí, la violencia de género fue una constante, pero no fue una constante hacia todas las mujeres, sino específicamente a las mujeres paraguayas, en gran medida también asociando a estas mujeres a la condición indígena, ¿no? Es que Brasil y Argentina, cuando ganan el conflicto, nacionalizan la supuesta inferioridad de las mujeres paraguayas a través de esta condición de que son sirvientas, son semiesclavas, ¿no? Y asocian esto a la etnicidad guaraní. La manera como elegimos hacer esta etnografía, que se convirtió en una etnografía feminista, fue interpelando a las mujeres a que ellas nos construyeran una narrativa explicativa sobre sus vidas, nos construyeran un relato que pudiera situar la vida de sus madres, de sus abuelas y la de ellas, ¿no? Como una especie de linaje femenino de trayectoria. Y con esto pudimos entender la transformación de las mujeres y cómo los contextos afectan la vida afectar o no afectan. Trabajamos con un montón de mujeres, ¿no? El libro recopila la historia de vida de 30 mujeres. Son entrevistas que duran muchas horas, hechas en varios encuentros. Eh, para dar una noción de material cualitativo, nosotros llegamos a 4.500 páginas de transcripción de entrevista, ¿no? Fue un proceso analítico muy difícil, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar este material, a agarrar punto por punto de la historia de las mujeres, empezamos a analizar cómo era la vida de las abuelas, después de las madres y después la infancia de las mujeres. Y en este proceso inicial nos empezamos a dar cuenta de que nuestra pregunta sobre la violencia nos llevaba al cuidado. Y para nosotros fue una cosa así realmente interpelante. Es decir, nos dimos cuenta de que las mujeres están expuestas a múltiples formas de violencia desde muy pequeño, sus madres y sus abuelas también, y que había una relación en la vida de las abuelas, de las madres y de ellas entre la sobrecarga reproductiva familiar y la violencia. Es decir, cuando uno miraba la trayectoria de las mamás, ¿por qué las mamás y las abuelas estaban desde muy pequeñas obligadas a hacer todo el trabajo doméstico sin que los hermanos, padres, tíos se involucraran? Porque ellas además tenían que cuidar a los hermanos y a las hermanas pequeñas, no podían estudiar lo mismo que estudiaban sus hermanos. No tenían energía, no tenían tiempo, no tenían fuerza. Por esto no conseguían inserciones laborales igual de bien pagadas que sus hermanos de la misma clase social, creciendo en el mismo entorno y en la misma familia. Pero eso es solo un ejemplo, ¿no? La sobrecarga de cuidado atravesaba la vida de las mujeres, implicando que elas tuvieran no solamente menos educación, sino que menos acceso a la salud, cero conocimiento de salud reproductiva en la historia de las madres, de las abuelas, con lo cual un montón de casos de embarazos muy jóvenes, muy adolescentes, y a partir de ahí una serie de otros sucesos, porque en la vida de ellas nunca se rompe la sobrecarga. Y todas las mujeres además trabajan en el mercado productivo, con lo cual trabajan adentro de casa, fuera de casa, no duermen nunca, y ahí nos dimos cuenta de que
ellas están expuestas a trabajo cada vez más precario, sobre todo en momentos de crisis, porque no pueden compartir o no pueden pasar a nadie la responsabilidad de la crianza de los hijos, de las hijas y del cuidado familiar. Entonces, esta sobrecarga termina también empujando a las mujeres a la precariedad laboral, a la subrepresentación política, a un montón de otros problemas. Entonces, cuando uno se pregunta sobre la violencia, termina encontrando la obligación de cuidar como algo que empuja a las mujeres a experiencias de violencia. Y para nosotras fue un choque, porque es decir, mira, el cuidado como un motor de la violencia es algo como complejo de asimilar. Pero al mismo tiempo, el cuidado no era solo esto, porque la forma como las mujeres resistían a la violencia era a través del cuidado. Al mismo tiempo en que las mujeres, porque cuidan mucho, se exponen más al cuidado, la forma como ellas sobrellevan las precariedades múltiples es estableciendo redes de cuidado entre mujeres y creando una ética del cuidado. Entonces aparece ahí el cuidado al mismo tiempo como resistencia femenina y como subordinación femenina, todo al mismo tiempo. Y no se puede separar, ¿no? Y ahí esto yo creo que es una gran contribución del libro, porque la mayor parte de los estudios sobre las mujeres en los territorios de frontera, no solo en América Latina, sino en el mundo, abordan muchísimo la cuestión de la violencia, pero pocas veces se preguntan la relación entre esta violencia del espacio público con la vida supuestamente privada de las mujeres. Y lo que descubrimos es que no es posible entender la violencia que las mujeres sufren en el espacio público sin viajar hacia adentro del lugar de las mujeres como cuidadoras. Y todo esto, para no abundar mucho, yo creo que se sintetiza en una frase que nos dijeron las mujeres paraguayas, que es tremenda, así que a mí me marcó mucho, ¿no? Es decir, cuando nosotros pedimos a una señora, la primera señora que entrevistamos además, que nos definiera qué define la identidad de una mujer paraguaya en la frontera, ella nos dijo: las mujeres paraguayas llevamos las familias en nuestros cuerpos. Es decir, es el peso de la familia, de la vida, lo lleva las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como un gran hallazgo, ¿no? Que además es un gran homenaje a estas mujeres también.